A lo largo de miles de años de historia, los caballos han acompañado a la humanidad en cada paso de su camino. Tiraron de los carros de guerra de los reyes, llevaron a los guerreros al combate, cruzaron desiertos, escalaron montañas y fueron testigos del auge y la caída de grandes imperios. Sin embargo, algunas razas antiguas han logrado sobrevivir hasta nuestros días como auténticos testigos vivientes del pasado. Algunas se han mantenido prácticamente intactas durante más de 1000 años, otras fueron consideradas extintas y reaparecieron de forma inesperada, y algunas cuentan hoy con apenas unas pocas decenas de ejemplares en todo el mundo. En este video exploraremos las 20 razas de caballos antiguos más extraordinarias que aún existen, animales que guardan historias fascinantes que superan todo lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Número 20. Caballo árabe, la raza que cambió el mundo ecuestre. Cuando se habla de las razas de caballos más influyentes de la historia, el caballo árabe casi siempre ocupa los primeros lugares. Con una historia que supera los 4.500 años, es una de las razas más antiguas que aún existen en la actualidad. Su imagen aparece en el arte del antiguo Egipto, Grecia y Roma, demostrando que ha acompañado a la humanidad desde las primeras civilizaciones. Criado por las tribus beduinas de la península arábiga, este caballo tuvo que adaptarse a uno de los entornos más duros del planeta, donde el agua y los alimentos eran escasos. Gracias a ello desarrolló una resistencia extraordinaria, capaz de recorrer enormes distancias con muy poca agua y soportar temperaturas extremas mejor que muchas otras razas. Sin embargo, lo que hace especial al caballo árabe no es solo su capacidad de supervivencia. Su sangre contribuyó al desarrollo de algunas de las razas más famosas del mundo. Desde el Thoroughbred, considerado el caballo de carreras más rápido del planeta, hasta el Quarter Horse, el Morgan y el Trakehner, todos llevan en sus venas parte de la herencia genética árabe. Actualmente existen alrededor de 1 millón de ejemplares distribuidos en más de 60 países. Después de miles de años, no solo han sobrevivido al paso del tiempo, sino que también se han convertido en la base genética de gran parte del mundo ecuestre moderno. Número 19. Caballo Fjord noruego, una raza que parece salida de la prehistoria. El caballo Fjord es considerado una de las razas equinas más antiguas que aún existen. Lo más sorprendente es que animales muy similares aparecen representados en pinturas rupestres halladas en Noruega con una antigüedad cercana a los 30.000 años. Aunque no se puede afirmar que aquellos caballos fueran los antepasados directos del Fjord moderno, el parecido físico resulta asombroso. La raza fue domesticada alrededor del año 2000 a.C. y ha sido criada selectivamente durante más de 2000 años. A pesar de ello, ha cambiado muy poco. Conserva su cuerpo compacto y poderoso, su característico color crema amarillento y, sobre todo, su famosa crin bicolor. La parte exterior de la crin es blanca, mientras que la interior es oscura. Según la tradición escandinava, la crin se corta en forma de arco para resaltar la franja negra que recorre el centro. Esta característica está presente en todos los ejemplares de la raza y es una de las señales más distintivas del Fjord. Hoy en día, en muchas zonas montañosas de Noruega donde la maquinaria agrícola tiene dificultades para trabajar, el caballo Fjord sigue desempeñando labores agrícolas. Después de miles de años, continúa realizando prácticamente las mismas tareas para las que fue criado. Por eso, muchos lo consideran una auténtica ventana viviente hacia el pasado. Número 18. Caballo mongol, el corcel que ayudó a construir el imperio más grande de la historia. En Mongolia hay casi tantos caballos como personas. Aproximadamente 3 millones de caballos recorren las vastas estepas del país, una cifra similar a la de sus habitantes. La relación entre estos animales y el pueblo mongol se ha mantenido prácticamente intacta durante miles de años. Fueron los caballos mongoles los que ayudaron a Gengis Khan a construir el mayor imperio continental de la historia humana. Gracias a ellos, los guerreros pudieron recorrer enormes distancias desde Asia Central hasta las puertas de Europa. A diferencia de otras razas famosas, el caballo mongol no es especialmente grande. Generalmente mide entre 12 y 14 manos de altura. Sin embargo, compensa su tamaño con una resistencia extraordinaria.
Puede vivir al aire libre durante todo el año, soportando inviernos extremadamente fríos y veranos abrasadores sin necesidad de establos ni alimentación suplementaria. Los investigadores estiman que esta raza existe desde hace entre 4.000 y 10.000 años. Durante todo ese tiempo, las duras condiciones de la estepa moldearon un animal capaz de sobrevivir prácticamente por sí mismo. Incluso hoy, muchas familias nómadas continúan criando a sus caballos de la misma forma que lo hacían sus antepasados. Los animales reconocen a sus jinetes, memorizan rutas y pueden regresar solos a casa. En las inmensas llanuras de Mongolia, parece que el tiempo apenas ha cambiado para esta extraordinaria raza. Número 17. Caballo andaluz, el caballo de guerra que conquistó un hemisferio. Pocas razas de caballos están tan ligadas a la guerra, los imperios y las grandes conquistas como el caballo andaluz. Con una historia de aproximadamente 3.000 años, es considerado el descendiente directo de los antiguos caballos ibéricos utilizados por fenicios, cartagineses, romanos y musulmanes. Desde la antigüedad, el andaluz destacó por su fuerza, agilidad y capacidad para maniobrar en el campo de batalla. Diversas fuentes históricas señalan que Julio César admiraba los caballos de la península ibérica, mientras que Aníbal habría utilizado ejemplares similares durante sus famosas campañas militares. Sin embargo, la influencia más importante de esta raza comenzó en el siglo XVI, cuando España inició la exploración y conquista de América. Los caballos andaluces cruzaron el Atlántico junto a los conquistadores y se convirtieron en la base genética de numerosas razas del Nuevo Mundo. Los Mustang, Criollo, Paso Fino y Quarter Horse conservan parte de su herencia. Actualmente existen alrededor de 250.000 ejemplares en todo el mundo. Después de 3 milenios, siguen conservando el cuello arqueado, el cuerpo poderoso y la elegancia que una vez los convirtió en los favoritos de reyes, nobles y guerreros. Su legado no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que ayudó a poblar y transformar gran parte del continente americano. Número 16. Friesian, la raza que escapó 3 veces de la extinción. El Friesian es una de las razas de caballos más antiguas de Europa. Su historia documentada se remonta a casi 2.000 años en la región de Frisia, en los actuales Países Bajos. Estos majestuosos caballos negros fueron mencionados por las legiones romanas y más tarde se convirtieron en monturas de caballeros medievales, además de aparecer en numerosas pinturas del siglo de oro neerlandés. Sin embargo, lo que realmente hace extraordinario al Friesian es su increíble lucha por sobrevivir. Durante el siglo XIX, la demanda de caballos más rápidos llevó a numerosos cruces con otras razas. Como consecuencia, el Friesian estuvo a punto de perder por completo sus características originales. A comienzos del siglo XX, la situación era crítica. En toda Holanda quedaban únicamente 3 sementales Friesian puros. El destino de una raza con casi 2000 años de historia dependía literalmente de 3 animales. Gracias al esfuerzo de un pequeño grupo de criadores y agricultores comprometidos, la raza logró recuperarse. Pero la amenaza regresó en las décadas de 1960 y 1970, cuando la mecanización volvió a reducir drásticamente su población. Una vez más, los criadores tuvieron que intervenir para salvarla. Hoy el Friesian es considerado uno de los caballos más hermosos del mundo. Su elegante silueta, su abundante crin negra y su presencia imponente son el resultado de generaciones de personas que se negaron a dejar desaparecer una parte irreemplazable de la historia ecuestre. Número 15. Lipisano, los bailarines de 4 patas de la realeza europea. El lipisano es una de las razas de caballos más famosas del mundo, pero pocas personas saben que no nace de color blanco. Al nacer, la mayoría de estos caballos son de color oscuro, marrón o incluso negro. Solo con el paso de los años, entre los 6 y los 10 años de edad, su pelaje se transforma gradualmente hasta adquirir el característico color blanco plateado por el que son conocidos. La historia de esta raza comenzó en 1580, cuando el archiduque Carlos II de Habsburgo fundó una yeguada en Lipica, en la actual Eslovenia. Desde entonces, la línea genética de lipisano se ha mantenido de forma ininterrumpida durante más de 4 siglos.
Lo que hizo famosa a esta raza en todo el mundo fue su estrecha relación con la Escuela Española de Equitación de Viena. Allí, los caballos son entrenados siguiendo algunos de los métodos ecuestres clásicos más exigentes del planeta. Su formación comienza alrededor de los 4 años y puede prolongarse entre 6 y 8 años más. Un lipisano capaz de ejecutar perfectamente los movimientos de la alta escuela representa casi una década completa de entrenamiento diario. Durante la Segunda Guerra Mundial, la raza estuvo a punto de desaparecer debido a la expansión del conflicto por Europa. El general George S. Patton ordenó una operación especial para rescatar a los lipisanos de las zonas de combate y garantizar su supervivencia. Hoy, los caballos que actúan en Viena siguen siendo descendientes directos de las líneas establecidas en el siglo XVI. Más que simples caballos, son auténticas obras de arte vivientes de la historia europea. Número 14. Cleveland Pet, la raza más antigua de Inglaterra que aún lucha por sobrevivir. El Cleveland Pet es considerado la raza de caballos más antigua que aún existe en Inglaterra. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, cuando robustos caballos de carga transportaban mercancías por la región de Cleveland, en Yorkshire. En aquella época todavía no tenían un nombre oficial, pero ya eran reconocidos por su resistencia, capacidad de trabajo y carácter confiable. Durante el siglo XVII, el Cleveland Pet fue reconocido oficialmente como una raza independiente. Lo más notable es que permaneció prácticamente libre de cruces con otras líneas de sangre, conservando así sus características originales durante siglos. En la actualidad, estos caballos participan en algunas de las ceremonias más importantes de la monarquía británica. Los ejemplares que tiran de los carruajes reales en actos de estado son descendientes directos de aquellos animales de trabajo que recorrían los campos de Yorkshire hace cientos de años. Sin embargo, detrás de esa imagen majestuosa se esconde una realidad preocupante. En la década de 1970, la población mundial de Cleveland Pet se redujo a apenas unas 40 cabezas. La situación era tan grave que la reina Isabel II compró personalmente un semental para apoyar los esfuerzos de conservación. Gracias al trabajo constante de criadores y organizaciones especializadas, la población logró recuperarse parcialmente. Aún así, hoy solo existen unos pocos cientos de ejemplares. Todos los Cleveland Pet de raza pura comparten el mismo color castaño característico y mantienen una línea genética que se remonta directamente a los caballos de trabajo de la Inglaterra medieval. Número 13. Irish Strath, el caballo que sobrevivió a una tragedia que cambió una nación. Antes del siglo XIX, el Irish Strath era una presencia habitual en todo el campo irlandés. No solo trabajaba arando la tierra, sino que también servía como medio de transporte, caballo de caza y compañero indispensable para miles de familias campesinas. En una sociedad donde cada recurso era valioso, estos caballos debían ser capaces de hacerlo todo. Entonces llegó la tragedia. La gran hambruna irlandesa de la década de 1840 provocó la muerte de más de 1 millón de personas y obligó a otro millón a emigrar. La economía agrícola del país colapsó y, junto con ella, gran parte de la población de Irish Strath, que había sido un pilar fundamental de la vida rural. El número de ejemplares disminuyó drásticamente y nunca volvió a recuperarse por completo. A mediados del siglo XX, la raza estaba al borde de la desaparición. Ante esta situación crítica, en 1976 se creó la Irish Strath Horse Society con el objetivo de evitar su extinción. Hoy en día solo existen alrededor de 2.000 yeguas registradas en todo el mundo, una cifra extremadamente baja para una raza que alguna vez estuvo presente en toda Irlanda. Curiosamente, los ejemplares que sobrevivieron encontraron un nuevo propósito. Al cruzarse con thoroughbreds, producen excelentes caballos deportivos que destacan en competiciones internacionales de alto nivel. Así, una raza que estuvo a punto de desaparecer debido a una hambruna ahora contribuye a la creación de campeones olímpicos. Número 12. Pony Exmoor, el caballo que estuvo a punto de desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial. El Pony Exmoor es una de las razas equinas más antiguas de Inglaterra. Su nombre aparece en el Domesday Book, el famoso censo ordenado por Guillermo el Conquistador en el año 1086. Sin embargo,
los investigadores creen que la historia de esta raza es mucho más antigua. Durante miles de años, estos pequeños caballos vivieron en los páramos y tierras altas del suroeste de Inglaterra, adaptándose a condiciones climáticas extremadamente duras. Algunos estudios sugieren que representan una línea genética que podría ser anterior incluso a la ocupación romana de Britania. Pero la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de acabar con ellos. Durante el conflicto, muchas de las zonas donde vivían fueron convertidas en campos de entrenamiento militar. Numerosos ponis fueron abatidos para prácticas de tiro o utilizados como fuente de alimento. Cuando terminó la guerra en 1945, quedaban menos de 50 ejemplares puros. El futuro de toda la raza dependió entonces de un pequeño grupo de criadores decididos a salvarla. Gracias a décadas de trabajo de conservación, la población ha aumentado hasta alcanzar aproximadamente 4.000 ejemplares en todo el mundo. Aún así, sigue siendo considerada una raza vulnerable. Lo más extraordinario es que todavía existen manadas salvajes viviendo en los mismos páramos donde sus antepasados han sobrevivido durante miles de años. Son como una pequeña parte de la antigua Inglaterra que continúa existiendo en pleno siglo XXI. Número 11. Garrano, el caballo que los hombres prehistóricos pintaron en las rocas. En las montañas del norte de Portugal todavía vive una pequeña raza de caballos que parece haber cambiado muy poco a lo largo de los milenios. Se trata del garrano, una de las razas equinas más antiguas de Europa. Los investigadores creen que sus antepasados fueron caballos celtas introducidos en la península ibérica hace aproximadamente 3.500 años. Desde entonces, han vivido en relativo aislamiento, conservando una línea genética notablemente pura. Lo que hace especialmente fascinante al garrano es su sorprendente parecido con los caballos representados en las pinturas rupestres prehistóricas de la región ibérica. Las figuras grabadas por los primeros habitantes de Europa parecen mostrar animales muy similares a los que todavía recorren las montañas portuguesas en la actualidad. Los garrano viven en manadas semisalvajes y están perfectamente adaptados a los terrenos montañosos y al clima difícil de la región. Gracias a su aislamiento, han conservado características genéticas antiguas que muchas otras razas europeas perdieron hace siglos. Algunos investigadores consideran que el garrano también contribuyó al desarrollo de ciertas razas llevadas a América por los exploradores portugueses durante la era de los descubrimientos. Hoy en día, la raza enfrenta una disminución progresiva de su población. Los programas de conservación intentan proteger las últimas manadas existentes. Al salvar al garrano, no solo se protege una raza de caballos, sino también un fragmento viviente de la historia que conecta el mundo moderno con la prehistoria. Número 10. Marwari, el caballo de guerra con orejas en forma de corazón. En el mundo de los caballos, algunas razas destacan por su velocidad, otras por su fuerza o por su belleza. Sin embargo, el Marwari de la India es famoso por una característica única que no existe en ninguna otra raza del planeta: sus orejas se curvan hacia adentro de tal manera que las puntas casi se tocan, formando una figura que recuerda a un corazón. Esta característica no es una mutación accidental. Fue seleccionada cuidadosamente durante siglos por los gobernantes Ratore de la región de Marwar, en la actual Rajasthan, desde aproximadamente el siglo XII. Además de su apariencia inconfundible, estas orejas pueden girar casi 180 grados, otorgando al caballo una capacidad auditiva excepcional. En tiempos de guerra, esta habilidad representaba una enorme ventaja, ya que permitía detectar peligros antes incluso de que el jinete los percibiera. Pero la fama del Marwari no se debe únicamente a su aspecto. Numerosos registros históricos mencionan su extraordinario sentido de orientación. Se decía que los guerreros heridos o inconscientes podían ser llevados de regreso a casa por sus caballos sin necesidad de guía. Durante el dominio británico en la India, la raza fue menospreciada. Los colonizadores preferían los caballos europeos y consideraban las orejas curvadas como un defecto. Como consecuencia, la población disminuyó drásticamente y, hacia mediados del siglo XX, el Marwari estuvo al borde de la desaparición. Gracias a los esfuerzos de conservación de algunas familias nobles indias y de apasionados criadores, la raza logró sobrevivir.
Hoy existen alrededor de 3.000 ejemplares, y sus famosas orejas en forma de corazón continúan siendo una de las características más extraordinarias del mundo ecuestre. Número 9. Akal Teke, el caballo dorado que parece forjado en metal. Si existe una raza de caballo capaz de parecer una criatura salida de una leyenda, esa es sin duda el Akal Teke. Desde hace más de 3.000 años, los pueblos de Asia Central lo conocen como el caballo dorado. Los antiguos chinos llegaron a llamarlo caballo celestial, convencidos de que una criatura tan impresionante solo podía provenir de los cielos. La razón de esta fama se encuentra en su extraordinario pelaje. A diferencia de otras razas, la estructura de los pelos del Akal Teke refleja la luz de una manera muy particular, creando un brillo metálico que puede parecer oro, plata o bronce. Bajo la luz del sol, algunos ejemplares parecen literalmente esculpidos en metal. La raza se originó en los oasis del actual Turkmenistán. Allí, la tribu Teke seleccionó durante siglos a los animales más veloces, resistentes y capaces de soportar el hambre y la sed. El resultado fue uno de los caballos más resistentes del planeta. En 1935, para demostrar el valor de la raza ante las autoridades soviéticas, un grupo de Akal Teke recorrió aproximadamente 3.000 kilómetros desde Asjabad hasta Moscú en apenas 85 días. Atravesaron desiertos, montañas y regiones extremadamente difíciles con cantidades mínimas de agua. Hoy sobreviven alrededor de 6.600 ejemplares en todo el mundo. El Akal Teke aparece en el escudo nacional, en monedas y en billetes de Turkmenistán, donde es considerado un símbolo nacional. Sin embargo, a pesar de toda su fama, esta raza legendaria continúa siendo vulnerable y requiere esfuerzos constantes de conservación para garantizar su futuro. Número 8. Caballo islandés, 1000 años sin mezclarse con ninguna otra raza. En el año 982 después de Cristo, Islandia aprobó una ley extraordinaria, prohibir la importación de cualquier caballo extranjero al país. Lo más sorprendente es que esta norma continúa vigente más de 1000 años después. Desde entonces, ninguna línea de sangre externa ha sido introducida en la población equina islandesa. Incluso hoy, cualquier caballo islandés que abandone la isla nunca podrá regresar. Esta estricta política ha convertido a la raza en una de las más puras y únicas del mundo. El aislamiento prolongado durante más de un milenio permitió el desarrollo de características que casi no existen en ninguna otra raza moderna. Además de los tres aides tradicionales, paso, trote y galope, el caballo islandés posee dos movimientos adicionales extraordinarios. El primero es el tolt, un aire de 4 tiempos increíblemente suave. Su estabilidad es tan notable que los jinetes suelen demostrarla llevando una copa llena de líquido sin derramar una sola gota. El segundo es el flying pace, un aire lateral de 2 tiempos capaz de alcanzar velocidades cercanas al galope completo. Lo más fascinante es que estas habilidades son genéticas y están presentes desde el nacimiento. Han sobrevivido gracias al aislamiento, que conservó rasgos que desaparecieron en muchas otras poblaciones de caballos europeos hace siglos. Además, Islandia permanece libre de muchas enfermedades equinas comunes en Europa y América del Norte. Por esa razón, los caballos exportados no pueden regresar, ya que podrían introducir patógenos desconocidos para la población local. El caballo islandés demuestra cómo 1000 años de aislamiento pueden crear una de las razas más singulares que existen en la actualidad. Cuando pensamos en animales extremadamente raros, muchas personas imaginan de inmediato al panda gigante. Sin embargo, existe un hecho sorprendente que pocos conocen: el caballo Suffolk Punch es aún más raro que el panda gigante. Actualmente, hay menos de 500 ejemplares puros de Suffolk Punch registrados en el Reino Unido. En comparación, la población mundial de pandas gigantes supera los 1.800 individuos. Lo más extraordinario es que todos los Suffolk Punch que viven hoy pueden rastrear su línea paterna hasta un único semental nacido en 1768. Esto significa que un caballo que vivió hace más de 250 años es el ancestro directo de toda la raza actual. Durante siglos, el Suffolk Punch fue una pieza fundamental de la agricultura británica. Su fuerza,
resistencia y carácter trabajador lo convirtieron en un compañero indispensable en las granjas de Inglaterra. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la llegada de los tractores y la mecanización agrícola redujo drásticamente la necesidad de caballos de tiro. La población de la raza cayó de manera alarmante. Para 1966, solo quedaban 9 sementales registrados en todo el Reino Unido. 9 caballos representaban el último hilo de vida de una raza con siglos de historia. Gracias a la dedicación de un pequeño grupo de agricultores y criadores apasionados, el Suffolk Punch logró sobrevivir. Hoy en día, estos caballos trabajan en bosques ecológicos, granjas orgánicas y lugares donde la maquinaria moderna resulta poco práctica o demasiado invasiva para el medio ambiente. Desde el borde de la extinción hasta una nueva oportunidad de recuperación, el Suffolk Punch demuestra que, a veces, una antigua línea de sangre puede salvarse gracias a la determinación de unas pocas personas que se negaron a dejarla desaparecer. Número 6. Caballo del desierto del Namib, los fantasmas vivientes del desierto más árido de África. En medio del desierto del Namib, uno de los lugares más secos e inhóspitos del planeta, vive una población de caballos salvajes que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Se trata de la única población de caballos salvajes conocida en África, y lo más extraño es que nadie sabe con certeza de dónde provienen. La teoría más aceptada sostiene que descienden de caballos militares perdidos durante la Primera Guerra Mundial. En 1915, durante los combates en la región, cientos de caballos pertenecientes a las fuerzas alemanas y sudafricanas habrían escapado hacia el desierto tras ataques aéreos. La mayoría murió por el calor, la sed y el agotamiento, pero algunos encontraron agua cerca de Garup y lograron sobrevivir. Lo verdaderamente increíble es la adaptación que desarrollaron sus descendientes. Estos caballos viven en un entorno que parece incompatible con la supervivencia equina. Durante el verano pueden pasar más de un día entero sin beber agua, y en invierno se han documentado casos de individuos que resistieron hasta 3 días antes de encontrar una nueva fuente. Cada jornada recorren decenas de kilómetros entre los escasos pastizales y los puntos de agua, soportando temperaturas que pueden superar los 50 grados Celsius. A pesar de los análisis genéticos realizados, su origen exacto sigue siendo un misterio. Más de un siglo después de su aparición, estos caballos continúan vagando por las inmensas dunas del Namib, como si fueran fantasmas surgidos de una historia que aún no ha sido completamente revelada. Número 5. Soraya, el último rastro del caballo salvaje europeo. En 1930, el zoólogo portugués Rui de Andrade exploraba la región situada entre los ríos Sor y Rayá cuando encontró una pequeña manada de caballos que parecían diferentes a cualquier otro que hubiera visto. Tenían un pelaje grisáceo o marrón, una raya oscura a lo largo del lomo y marcas en las patas que recordaban a las de una cebra. Lo más sorprendente era su enorme parecido con los caballos representados en pinturas rupestres prehistóricas. Convencido de que había descubierto un vestigio viviente del antiguo caballo salvaje ibérico, Andrade reunió varios ejemplares y puso en marcha un programa de conservación para evitar que desaparecieran. Las investigaciones posteriores revelaron que el Soraya conserva numerosas características genéticas ancestrales. Muchos expertos consideran que esta raza guarda una estrecha relación con los antepasados de diversos caballos ibéricos modernos. Incluso existe la teoría de que parte de su herencia genética llegó a América junto con los exploradores españoles y portugueses, contribuyendo a la formación de los famosos Mustang salvajes. A pesar de su importancia histórica, la población de Soraya nunca fue numerosa. En la actualidad sobreviven apenas unos 200 ejemplares en todo el mundo, y la mayoría desciende de la pequeña manada encontrada por Andrade hace casi un siglo. El Soraya no es una raza creada por la selección moderna. Es una reliquia viviente del pasado, una ventana abierta a la Europa prehistórica y una de las conexiones más directas que existen entre los caballos actuales y sus antiguos ancestros salvajes. Número 4. Caballo de Przewalski, el último caballo verdaderamente salvaje que regresó de la extinción. Entre todos los caballos que existen en la actualidad, el caballo de Przewalski ocupa un lugar único. Es considerado el último caballo verdaderamente salvaje del planeta, ya que nunca fue domesticado por los seres humanos.
Mientras que todas las demás razas modernas descienden de animales criados y seleccionados por el hombre, el Przewalski siguió su propio camino evolutivo durante miles de años. Su linaje se separó del de los caballos domésticos hace decenas de miles de años. Incluso a nivel genético existen diferencias importantes. El caballo de Przewalski posee 66 cromosomas, mientras que los caballos domésticos tienen 64. Esta particularidad lo convierte en una rama única dentro de la evolución equina. En 1969 se registró el último ejemplar salvaje conocido en el desierto del Gobi. Después de ese momento, la especie fue declarada extinta en estado silvestre. Su supervivencia dependía únicamente de unos pocos individuos mantenidos en zoológicos y centros de conservación alrededor del mundo. Lo más extraordinario es que toda la población actual, cercana a los 2.000 ejemplares, desciende de tan solo 14 caballos que fueron preservados antes de su desaparición en la naturaleza. En 2020, los científicos lograron clonar por primera vez un caballo de Przewalski utilizando material genético conservado desde 1980. Este avance abrió una nueva esperanza para recuperar parte de la diversidad genética perdida durante décadas. Gracias a diversos programas de reintroducción, cientos de ejemplares han regresado a las estepas de Mongolia. Lo que alguna vez fue una especie extinta en libertad ha vuelto a correr por su hábitat natural. Es una de las historias de conservación más sorprendentes y esperanzadoras de la era moderna. Número 3. Caballo caspio, la raza perdida durante 1000 años que reapareció inesperadamente. En los antiguos relieves del Imperio Persa aparecen con frecuencia pequeños y elegantes caballos tirando de los carros de la realeza. Se cree que aquellos animales eran los caballos caspios, una raza muy apreciada durante la época del rey Darío el Grande. Sin embargo, tras la caída del Imperio Persa, todas las referencias a esta raza desaparecieron gradualmente. Durante más de 1000 años, historiadores y expertos asumieron que el caballo caspio se había extinguido para siempre. Todo cambió en 1965 gracias a una mujer estadounidense llamada Louise Farras. Mientras dirigía una escuela de equitación para niños en Irán, escuchó rumores sobre pequeños caballos que vivían aislados en aldeas montañosas cercanas al mar Caspio. Intrigada, decidió investigar personalmente. Lo que encontró superó todas las expectativas. Menos de 50 ejemplares sobrevivían en zonas remotas. Louise comprendió inmediatamente que aquellos animales no eran simples ponis locales. Su apariencia coincidía sorprendentemente con los caballos representados en el arte persa antiguo. Convencida de haber redescubierto una raza perdida, reunió varios ejemplares y comenzó un programa de cría. Años después, la revolución iraní de 1979 provocó la pérdida de gran parte de la población local. Afortunadamente, algunos caballos ya habían sido exportados a Europa, convirtiéndose en la base de la población moderna. Hoy existen aproximadamente 2.000 caballos caspios en todo el mundo. Su supervivencia se debe a la determinación de una mujer que decidió seguir una simple historia sobre pequeños caballos escondidos en las montañas. Pocas redescubiertas en la historia de la conservación animal han sido tan extraordinarias. Número 2. Caballo cartujano, la línea de sangre pura protegida durante más de 5 siglos. La historia del caballo cartujano comenzó en 1476, cuando los monjes de la Orden Cartuja, en un monasterio cercano a Jerez de la Frontera, en el sur de España, recibieron un pequeño grupo de caballos excepcionales compuesto por una yegua y 12 sementales de extraordinaria calidad. Nadie podía imaginar entonces que aquella decisión daría origen a una de las líneas de sangre más raras y valiosas del mundo. Durante más de 500 años, los monjes mantuvieron un programa de selección extremadamente riguroso. Registraron cuidadosamente cada generación, descartaron los ejemplares que no cumplían los estándares deseados y, sobre todo, impidieron cualquier cruce con sangre externa. Gracias a esa disciplina excepcional, el cartujano llegó a ser considerado la línea más pura dentro del famoso caballo andaluz. Lo más sorprendente es que esta línea estuvo a punto de desaparecer en el siglo XVIII. Cuando las autoridades españolas intentaron cruzar los caballos andaluces con caballos árabes para obtener animales más rápidos y adecuados para fines militares, los monjes se opusieron firmemente.
En secreto, mantuvieron sus propios rebaños aislados y protegieron la pureza genética que habían preservado durante generaciones. Gracias a aquella decisión, la línea cartujana sobrevivió intacta hasta nuestros días. Actualmente existen menos de 100 ejemplares puros en todo el mundo. Cada uno de ellos desciende directamente de los caballos protegidos por los monjes hace más de 5 siglos. El cartujano no es simplemente una raza rara. Es un auténtico tesoro viviente de la historia española y uno de los ejemplos más extraordinarios de conservación genética en el mundo ecuestre. Desde los caballos de guerra que ayudaron a construir imperios hasta las manadas salvajes que lograron sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles del planeta, cada una de las razas de esta lista representa un capítulo único de la historia de la humanidad. No son simplemente animales, son auténticos testimonios vivientes que han superado guerras, hambrunas, desastres naturales, extinciones y el paso implacable del tiempo. Algunas de estas razas cuentan hoy con apenas unos cientos de ejemplares, pero todavía conservan líneas de sangre que han sobrevivido durante miles de años. Gracias a ellas podemos contemplar, casi sin cambios, animales que acompañaron a reyes, exploradores, guerreros y civilizaciones enteras. Y quizás esa sea la lección más fascinante de todas, la historia no solo vive en libros antiguos, ruinas o museos. A veces sigue respirando, corriendo y galopando ante nuestros propios ojos. ¿Cuál de estas increíbles razas te impresionó más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias sorprendentes sobre la naturaleza, la historia y los misterios más fascinantes del mundo.